Primera de Corintios 15, 58. Yo leo la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Si usted trajo otra versión o no trajo Biblia, le ruego el favor que esté pendiente de la pantalla. Ahí van a proyectar los versículos que yo voy diciendo para que estemos unidos al momento de leer. Amén. Anímense un poquito. Primera de Corintios 15, 58. Si están preparados, digan amén. Amén. Y si se animan, lo leen conmigo. Dice así: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Padre, te damos gracias por tu palabra, la palabra de un Dios vivo que nos puede hablar, que lo hace con mucha profundidad, pero también con muchísima sencillez. Te agradecemos porque no necesitamos intérpretes para entenderte. Tu palabra llega clara, precisa a nuestra mente, a nuestro corazón y transforma nuestro ser interior. A eso hemos venido, Señor, a escucharte y salir transformados por el poder de tu palabra. Por eso en tu nombre bendecimos este lugar, porque aquí nos podemos reunir a eso, a escucharte. En tu nombre bendecimos a cada una de las personas que está hoy aquí. De manera especial nos alegramos por los que han venido por primera vez a escucharte. Sabemos el gozo, la alegría que se produce en un corazón cuando tu palabra le es revelada. Bendecimos en tu nombre también a todos los que te van a escuchar a través de la televisión, de la internet o de cualquier otro medio. Y Señor, como siempre te pido, usa mi vida, mis labios para predicar solo lo que tú nos quieres predicar hoy. En Cristo Jesús. Amén y amén. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles. ¿Cómo tenemos que permanecer? Firmes e inconmovibles. Pero además, progresando. Diga conmigo, progresando. Progresando siempre en la obra del Señor. Conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuántos estuvieron el domingo anterior? Ok. El domingo anterior leímos este versículo, ¿recuerdan? Y aprendimos cómo el Señor quiere que mantengamos su palabra en alto. Que trabajemos en procura de su obra, de lo que Él quiere que hagamos nosotros aquí en la tierra. Y nos dice que nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestra dedicación no es en vano. No es en vano. Dios mismo recompensa. Dios dice que si permanecemos en Él, daremos mucho fruto. ¿Poquito? Mucho fruto. Entonces Dios mismo, el Dios de todo el universo, el Dios dueño del oro y de la plata, es quien nos recompensa. Y tocamos este punto hablando el domingo anterior de la cultura del amor. ¿Recuerdan? Que se contrapone a la cultura del mundo. Comenzamos diciendo la recomendación dada por Dios de que no amemos la cultura del mundo, porque eso se acaba, eso no trae ningún beneficio, digan amén. Y va contrario al amor de Dios. Entonces nuestra cultura cristiana es una cultura de amor. Diga, cultura de amor. Cultura es vivir conforme a, desarrollar todo conforme al amor de Dios. Y aprendimos 3 cosas básicamente para vivir en la cultura del amor. ¿La recuerdan? Tenemos que vivir amando, brillando y permaneciendo. Permaneciendo quiere decir manteniendo la palabra de Dios en alto. Nuestra vida tiene que estar regida por la palabra de Dios. Todo el tiempo permanecer firmes e inconmovibles y progresando. Diga conmigo, firmes, inconmovibles y progresando. Siempre, porque eso nos va a traer beneficio. Estamos cumpliendo una misión para Dios, ¿recuerdan? El mismo Señor Jesucristo dijo, así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Entonces, somos enviados por Dios a vivir una cultura de amor,
a cambiar el mundo desde el punto de vista de la cultura del amor, no de la cultura del mundo. Tenemos que mantenernos firmes, inconmovibles y progresando. Firmes, inconmovibles y progresando. El título de la prédica, para los que gustan de anotar: inconmovibles y progresando. Y muchos seguramente nos preguntaremos, bueno, ¿y qué? ¿Qué gano con vivir la cultura cristiana, la cultura del amor? ¿Qué beneficios trae a mi vida? Porque todo lo cuantificamos, ¿no es cierto? Si me ofrecen algo, ¿y eso de qué me sirve? ¿Para qué me sirve? ¿Cuánto me produce? Siempre cuantificamos todo, pero la palabra de Dios dice que si nos mantenemos firmes, inconmovibles, progresando en la obra, no será en vano. Porque Dios mismo nos va a recompensar. Dios mismo nos va a recompensar. Puede que la cultura del mundo nos parezca atractiva. Y puede que usted vea negocios, personas que florecen en contra de la palabra de Dios y usted diga, como que vale la pena hacer eso. Pero no es lo que Dios dice. Dios dice, no se alegren ni se enojen con que otros progresen, porque ellos van a pasar. Un día ya no van a estar. Así como amanece, anochece y ya no los vuelven a ver. En cambio ustedes, ¿quiénes, iglesia? Permanecen para siempre. Y progresando. Dios siempre tiene cosas buenas para darnos. Y hoy quiero ver ese trabajar en Dios que no es en vano. ¿Qué es lo que Dios nos da? ¿Qué es lo que Dios hace con nosotros? ¿Qué es lo que nos brinda si yo me mantengo firme, inconmovible y progresando? Con la palabra de Dios en alto. Con la palabra de verdad en alto. Cáigase lo que se caiga. Diga al mundo lo que diga. Lo primero que encontré es que Dios nos brinda respaldo y bendición. Respaldo y bendición. Siempre que usted se mantiene firme, siempre que yo me mantengo inconmovible y progresando en la obra del Señor, Dios sí o sí nos respalda y nos bendice. Uy, tan poquitos están convencidos. Sí o sí, Dios nos respalda y nos bendice. Mire lo que dice Proverbios 16:3. Proverbios 16:3. Pon en manos del Señor. ¿En manos de quién? Pon en manos del Señor todas tus obras. ¿Cuántas obras? Todas tus obras. Y tus proyectos se cumplirán. Se cumplirán. ¿Cuántos quieren que sus proyectos se cumplan? ¿Cuántos quieren dar fruto? ¿Qué hay que hacer? Poner todo en las manos de Dios. Ahora, poner todo en las manos de Dios no quiere decir inactividad, porque es lo que más nos gusta, que no nos toque hacer nada. No, eso no quiere decir poner en las manos. Algunos nos endeudamos, metemos las tarjetas de crédito, sacamos créditos, recibimos todos los créditos. Los bancos lo llaman a uno todos los días para decirle que es un excelente cliente. Es el mejor cliente del mundo y que le tienen aprobado el crédito y uno cae redondito. Y después, cuando tenemos que pagar, dice, yo ya puse eso en manos de Dios. Le tengo una noticia, no va a pagar, porque Él espera que nosotros hagamos las cosas bien. Poner todo en las manos de Dios es actividad, no es ociosidad. Es que todo lo que yo hago, que todo lo que yo emprendo, lo hago conforme Dios dice que lo tengo que hacer. Eso es poner en las manos del Señor todas las cosas. Es exactamente igual a cuando el Señor dice, encomienda al Señor tus caminos. En todos los caminos Dios va conmigo. En toda actividad Dios va conmigo, en la que sea. Y aquí dice, pon en manos de Dios todas las cosas y vas a tener prosperidad. Vas a tener respaldo, se van a cumplir, pero tengo que hacerlo a la manera de Dios. Un sencillo ejemplo. Voy a montar una empresa, una compañía, voy a iniciar un emprendimiento.
lo pongo en las manos de Dios. ¿Cómo lo pongo en las manos de Dios? Que voy a hacer todo lo que Dios dice que tengo que hacer en ese emprendimiento. Vale decir, Dios me dice, pague impuestos. Pague puntualmente a sus empleados. No se demore con la paga. Mantenga pesos y medidas justas. No trampee. Diga siempre la verdad. Eso es poner en las manos de Dios todas las horas. Voy a iniciar una relación sentimental, amorosa. Tengo que hacerlo a la manera de Dios. No sé si estoy siendo claro. Eso es lo que quiere decir poner en manos de Dios todas las cosas. Quiero tener prosperidad financiera. Entonces pongo mi vida financiera en las manos de Dios. ¿Qué significa? Que hago las cosas como Dios ordena. Dios me dice, diezma, ahorra y paga. Ese es el orden. Entonces, si quiero hacerlo, tengo que poner mi actividad financiera en las manos de Dios. Digan amén. Sin menoscabar principios, sin menoscabar valores. No importa las circunstancias. Porque cuando las circunstancias se ponen críticas es cuando más nos alejamos de la palabra de Dios. No, eso tal vez toca ir a hacer lo que hace el mundo. No. Dios le va a brindar respaldo y bendición. Si usted se mantiene firme e inconmovible y progresando. Se lo voy a mostrar con un ejemplo en la Biblia. Daniel. Todos conocemos más o menos la historia de Daniel. Daniel 1, desde el verso 1 en adelante, hasta el 17. En el año tercero del del rey Joacín de Judá, el rey Nabucodonosor, preste atención, ¿cómo se llamaba el rey? Nabucodonosor. Téngalo en mente, de Babilonia, vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Josaín cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Tenga atención, preste atención a eso. No era cualquier persona. Daniel no era cualquier pintado en la pared. Pertenecía a la familia real o pertenecía a la nobleza. Era una persona importante y muy joven. Y muy joven. Que llevara a su presencia a alguno de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes, apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarle la lengua y la literatura de los babilonios. Los iban a culturizar como babilonios, los iban a formar. Ellos iban cautivos, iban como esclavos y pertenecían a la realeza, a la nobleza de Judá, y sin embargo iban a ir como esclavos y los iban a culturizar. El rey no era bobo. Esta gente es importante, esta gente pertenece a la nobleza y además, si son sabios, los quiero trabajando conmigo. Él no era bobo. Sigamos leyendo. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. El rey dijo que les den comida de la que yo como. Ahora, piense lo que eso significaría para cualquiera de nosotros, jóvenes, cautivos, esclavos, que nos llevan a un país extranjero que seguramente pasaremos dificultades y nos dicen, usted va a tener derecho a la comida del rey. ¿Usted qué haría? Piénselo por un momento. O a lo que el rey le va a ofrecer. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real.
Su preparación habría de durar 3 años, la de preparación de los sabios. Entre estos jóvenes se encontraba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe de los oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abed-nego. Los querían volver babilonios a como fuera. Cambiarle el nombre, cambiarle las costumbres, enseñarles literatura, enseñarles el idioma. Y había algo que iba más de fondo, que era hacer que desobedecieran a Dios. Porque Dios no les permitía comer ese tipo de comida. Dentro de la ley dada al pueblo de Israel, no les permitían comer la comida que comía el rey pagano. Pero, diga conmigo, pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía de los oficiales, preste atención, el domingo anterior aprendimos que había que brillar. ¿Había que qué? Brillar. Daniel, como esclavo, brillaba. Se ganó el afecto de los oficiales por su manera de ser, por su manera de hablar, por su manera de comportarse. Este se vio obligado a responderle a Daniel: tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortarán la cabeza. El jefe de oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo con el jefe de la guardia? Hablar. Tenemos que hablar, no nos podemos quedar callados. Él va y le dice: mire, por favor, no me haga que me contamine, ayúdeme. Y el otro le dice: me van a matar. Ahí dejo que le den la comida, y él va y habla con el encargado de la comida. Diga, Daniel habló. ¿Sí? ¿Y qué va y le dice Daniel al tipo? Dice: oiga, hermano, ¿usted no sabe quién soy yo? Yo soy de la realeza de Judá. Yo no como cualquier porquería. ¿Sí hizo eso? ¿Qué hubiera conseguido con eso? Nada. La arrogancia no consigue nada. Dios bendice a los humildes. Mire cómo le habla. Daniel habló con ese guardia y le dijo: por favor, haz que tus siervos, oiga, alguien que es de la realeza, está hablando con un guardia. Usted llega a un banco y habla con el señor que está en la puerta. Y usted le dice: ¿no sabe quién soy yo? ¿Por qué no me deja pasar? A usted le pagan con mi plata. ¿Le suena familiar? Muchas veces somos así. Bueno, ustedes no, ustedes son muy espirituales. Por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verdura y beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real, y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. El guardia aceptó la propuesta y lo sometió a una prueba de 10 días. Al cumplir el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Ahora no diga usted: se fija, hay que ser vegetariano. Esa no es la enseñanza. Aquí la enseñanza es que aún comiendo solo verduras, Dios los respaldó. Amén. Dios los respaldó. Amén. Porque aquí lo que cuenta es el respaldo de Dios. Si no hubieran tenido el respaldo de Dios, se mueren. Se mueren. No hubieran podido mantenerse. O se hubieran demacrado, o lo que hubiera sido. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey, y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. A estos 4 jóvenes, Dios, ¿quién, iglesia? Dios
El respaldo de Dios. Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y de ciencia, que no se les dificultara aprender. Dios nos respalda y nos bendice. Daniel podía entender toda visión y todo sueño. ¿Dado por quién? Por Dios. Diga, Dios me respalda y bendice. Siempre nos va a bendecir Dios, pero manteniendo en alto su palabra. Cuando tengamos que decir no, hay que decir no, pero hay que saber decirlo. Nos vamos a tropezar con gente en nuestro trabajo, en las universidades, en los colegios, donde sea, que nos van a incitar a contaminarnos. Pero tenemos que saber cómo decírselo, con humildad, en privado, mostrándole los beneficios de hacerlo. Y Dios nos va a respaldar. El jefe que le dice, usted vaya, diga que tal día pagamos, pero no vamos a pagar, o que esa medida está bien, pero no. Hay que saber hablar con él y decirle, yo no puedo hacer eso. No es conveniente que hagamos eso. Y Dios nos va a respaldar. Porque mantenemos en alto su palabra. Pero somos un poco necios a la hora de hablar. Ni se le ocurra, yo soy cristiano. Y los cristianos no mienten. Y usted me está diciendo que mienta, usted es un mentiroso. Lo van a reestructurar. Porque Dios no tiene nada que ver con el orgullo. Dios se opone a los arrogantes, pero exalta a los humildes. Entonces Dios nos respalda y nos bendice. Dios nos hace brillar, digan amén. Nosotros brillamos es con la luz de Cristo. Mire lo que dice el Salmo 37, 5, 9. Salmo 37, 5, 9. Encomienda al Señor tu camino. Pon todas las obras en manos de Dios. Es exactamente lo mismo. Confía en Él y Él actuará. No me des comida del rey, por favor, dame solo lo que yo puedo comer. Y Dios nos va a respaldar. Por favor, no tengo que ir a decir eso porque estoy mintiendo, y si hoy miento en favor suyo, mañana puedo mentir en contra suya. Y usted no quiere un empleado que mienta. Y Dios nos va a respaldar. Hará que tu justicia resplandezca como el alba. Tu justa causa como el sol de mediodía. Nos hará brillar. Nos hará brillar. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Confiemos en Él. Todo el tiempo Él va a actuar. Y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Refrena tu enojo, abandona la ira. No te irrites, pues esto conduce al mal. Atención, iglesia. Porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso de verdad a Dios, pero un aplauso que valga la pena. Entonces, ¿vale la pena mantenernos firmes, inconmovibles y progresando? Siempre vamos a estar respaldados por Dios. No importa la circunstancia. No nos acomodemos al mundo. El mundo pasa, se acaba y Dios permanece para siempre. Una cosa más que encontré, además de respaldo y bendición, cuando mantenemos en alto la palabra de vida, vamos a tener protección y honra. Protección y honra. ¿Cuántos saben que Dios es todopoderoso? Vamos a tener la protección del Todopoderoso. Además de que nos respalda y nos bendice, como ya vimos, además nos protege y nos honra. Siempre. Siempre. Salmo 121, 5:8. Salmo 121, 5:8. El Señor, ¿quién, iglesia? ¿Quién, iglesia? No se me duerman, diga conmigo, el Señor
El Señor es quien te cuida. ¿Quién te cuida? El Señor. El Señor es tu sombra protectora. ¿Cuándo podemos dejar la sombra? Nunca. La sombra va con nosotros. Entonces dice, el Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. ¿De qué nos va a proteger? De todo mal. De todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Piense esto. Daniel, siendo de la corte real, de la nobleza, va como esclavo. Y sin embargo, él mantiene en alto la palabra de vida, lo que Dios le había ordenado. Y le dice, por favor, no me puedo contaminar, no trate de que yo me contamine, hagamos un trato. Por 10 días, aliménteme de otra manera, que yo pueda comer. Y Dios lo respalda. Y además le da sabiduría para interpretar los sueños. Le da respaldo y bendición. Pero las circunstancias para Daniel no iban a ir mejorando, podían ir empeorando. Y eso puede suceder con nosotros. Nosotros podemos tener la palabra de vida en alto, estar firmes, estar inconmovibles, estar progresando, y de un momento a otro, ¡prum!, un ataque, una desgracia, un diagnóstico que no nos gustó. Pueden venir muchas cosas. ¿Nos mantenemos firmes e inconmovibles en ese momento? ¿O nos apartamos de la palabra de Dios? Porque qué tristeza, muchas veces nos apartamos. No, eso tal vez Dios no funciona, Dios no me oye. Pero aquí dice que el Señor es quien cuida, que el Señor es mi sombra protectora, que de todo mal me va a proteger, que me protege afuera y en la casa. Pero manteniendo en alto la palabra de Dios, manteniéndonos firmes, inconmovibles y progresando. Vamos a contar con la protección de Dios y además recibiremos honra. Nos hace brillar el Señor. Ahora, estamos viviendo un mundo convulsionado, ¿o no? Tremendamente convulsionado, supremamente peligroso, lleno de riesgos, de dificultades, con muchas amenazas, con muchas mentiras en las redes sociales, divulgan cosas que no son y nosotros no las creemos y nos atemorizamos. Pero ¿por qué nos tenemos que atemorizar? Si Dios es el que nos cuida y Dios es el Todopoderoso, es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, ¿le creemos a Dios o le tememos al mundo? Si Dios es todopoderoso, ¿qué nos puede hacer el que no es todopoderoso? Nada. Ahora, ¿tomaremos precauciones? Por supuesto. No voy a salir a medianoche a un lugar peligroso a decir, bueno, aquí estoy yo, disparen a ver. Voy a quedar como un colador. Eso no es lo que Dios nos dice. Pero dice que afuera y en la casa Él nos protege. Y que de todo mal protege nuestra vida. Dios siempre tiene el control, no lo pierde. Entonces no entremos en pánico. No le hagamos el juego al enemigo. El enemigo nos quiere atemorizar. Y cuando nos atemoriza, nos paraliza. No podemos ser productivos porque nos quedamos quietos por temor. Ahora, muchas veces nos van a atacar por nuestra fe. Y nos están atacando por la fe. Ahora, muchos de los ataques, infortunadamente, nos los merecemos. Porque nos volvimos intolerantes, orgullosos espirituales, todo el mundo nos huele a feo. Y Dios no dijo eso. Si usted no pudo venir el domingo anterior, por favor escuche la prédica a través de internet. La cultura del cristiano no es la cultura del mundo.
Es la cultura del amor. Vivir amando, vivir brillando y permaneciendo en la palabra de Dios. Cáigase el mundo que se caiga. Amén, iglesia. Ahora, cuando viene el temor, tendemos a ocultarnos, a moldarnos al mundo. No, tal vez nos toca hacer lo que el mundo dice, ¿no? Y tal vez hay que comprar y hay que hacer y hay que... Entramos en unas cosas, pero hemos leído que el que nos cuida se llama Dios. El que nos cuida se llama Dios. Confiemos en Él. Actuemos en lo que tengamos que actuar y dejemos que Dios haga lo que a Él le toca hacer. Volvamos a Daniel. Daniel 2, versos 12 a 19. Los pongo en contexto. Ya Daniel pertenecía al grupo de los sabios, porque Dios le dio sabiduría, porque el rey lo quiso traer a que lo prepararan como sabio. Y ya está en la élite de los sabios de Babilonia, para bien y para mal. ¿Por qué? Porque el rey tuvo un sueño y llamó a los sabios, a los hechiceros, a los adivinos de Babilonia y les dice: necesito que me interpreten el sueño. Y ellos le dicen: sí, listo, su majestad, dinos qué soñó. ¿Cómo hacen todos los hechiceros y los brujos? Las líneas esas psíquicas, ¿no? Cuando uno llama, si es que uno llama, lo que le piden es información para después usarla y decirle qué es lo que usted quiere saber, pero le han sacado primero la información. Entonces los hechiceros, los sabios le dicen: sí, cuéntanos, ¿qué soñó? Y él le dice: el trabajo de ustedes es decirme qué soñé e interpretarlo. Y así voy a creer que ustedes sí son sabios. Y si no, es pura carreta. Entonces, por favor, me dicen qué soñé y me lo interpretan. Y le dicen: nadie puede hacer eso. Nadie puede hacer eso. Y ahí voy a la lectura. Tanto enfureció, estoy en el capítulo 2, verso 12. Tanto enfureció al rey la respuesta de los astrólogos que mandó ejecutar a todos los sabios de Babilonia. El hombre tenía su carácter. Se le voló el genio y dijo: maten a todos esos, son unos brutos, no saben nada. Se publicó entonces un edicto que decretaba la muerte de todos los sabios, de modo que se ordenó la búsqueda de Daniel y de sus compañeros para que fueran ejecutados. Oiga, pero si Dios fue el que lo bendijo dándole sabiduría, dándole instrucción, que interpretara los sueños, y ahora, por ser uno de los sabios, lo van a matar. Cuando el comandante de la Guardia Real, que se llamaba Arioc, salió para ejecutar a los sabios babilonios, Daniel le habló. ¿Qué hizo Daniel? Oiga, en el punto anterior habló con el comandante de la guardia y habló con la guardia, con el guardia. La palabra tiene poder. Si la decimos conforme Dios ordena que la digamos. Si lo que estamos replicando es su palabra, su manera de ser. Daniel habló con mucho tacto e inteligencia. Le dijo: ¿por qué ha emitido el rey un edicto tan violento? Y una vez que Arioc le explicó cuál era el problema, Daniel fue a ver el rey. Habló y fue. No nos quedamos quietos. Poner en las manos del Señor todas las obras no es ociosidad. Es actuar confiando que Dios nos bendice porque estamos actuando a la manera de Él. Amén. Eso es poner en manos de Dios todas las obras. Daniel fue a ver al rey y le pidió tiempo para interpretar su sueño. Después volvió a su casa y le contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías cómo se presentaba la situación. Al mismo tiempo les pidió que imploraran la misericordia del Dios del cielo. Hablar, ir y orar. Hablar, ir y orar. Le dice: bueno, eso
se complicó la cosa, yo ya hablé, ya fui con el rey, oremos y confiemos en Dios. Que imploraran misericordia del Dios del cielo en cuanto a ese sueño misterioso para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios babilonios. Durante la noche, Daniel recibió en una visión, la respuesta al misterio. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Alabó a Dios. Miren la secuencia. Hablo, voy, oro, Dios me respalda, Dios me protege, Dios me bendice, Dios me honra y yo lo alabo. Amén. Y yo lo alabo. Amén. Esa es la secuencia. Él recibe de parte de Dios la revelación. Lo que el rey quería que le interpretaran. No entró en pánico. No se escondió. No dijo, amigos, en la olleta nos van a crucificar. Vamos a escondernos, vamos a huir. No, vamos a orar. Vamos a hablar con el rey. Y Dios nos va a decir qué es lo que el rey soñó. Confío en Dios. Verso 24-28. Entonces Daniel fue. ¿Daniel qué? Fue a ver a Arioc, a quien el rey le había dado la orden de ejecutar a los sabios de Babilonia, y le dijo, no mates a los sabios babilonios. Hubiera podido decir, ¿sabe qué? A esos que no pudieron interpretar el sueño, mátelos. A nosotros déjanos quietos, porque nosotros sí somos los chachos. ¿Qué hace él? Humildad, compasión, bondad, vivir amando, vivir brillando, permanecer en la palabra de Dios. Cultura cristiana. Cultura cristiana. No mates a los sabios babilonios, llévame ante el rey y le interpretaré el sueño que tuvo. Inmediatamente Arioc condujo a Daniel a la presencia del rey y le dijo, entre los exiliados de Judá he hallado a alguien que puede interpretar el sueño de su majestad. He hallado a alguien, carreta. Él no fue a buscar a Daniel. Daniel fue el que fue a buscarlo a él. El rey le preguntó a Daniel, a quien los babilonios le habían puesto por nombre Belsasar, ¿puedes decirme lo que vi en mi sueño y darme su interpretación? Y Daniel le dijo, claro, yo, Daniel, a mí, yo no hay sueño que se me escape, ni interpretación que se me pierda. Esos suyos sí son taraos, pero yo, el sabio. ¿Sí hizo eso? El rey le preguntó, ¿puedes decirme lo que vi en mi sueño y darme una interpretación? A esto Daniel respondió, no hay ningún sabio, ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicarle a su majestad el misterio que le preocupa. Pero, diga conmigo, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días venideros. Estos son los sueños y las visiones que pasaron por la mente de su majestad mientras dormía. Le da toda la honra y toda la gloria a Dios. Nosotros siempre tenemos que honrar a Dios, siempre, siempre. No se exalta, no echa el agua a los otros, no critica el trabajo de los otros. Dios lo protege, Dios nos protege y nos honra. Mira el verso 46 al 49. Al oír esto, el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel, el rey, ante el esclavo. Se postró ante Daniel y le rindió pleitesía. Ordenó que se le presentara una ofrenda e incienso y le dijo, atención iglesia, tu Dios es el Dios de dioses y el soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso.
Oiga, un pagano convertido por el brillo de la luz de Dios en la vida de Daniel, reconociendo a Dios como el Todopoderoso. Tenemos que vivir amando, vivir brillando, permaneciendo en la palabra de Dios. Cultura cristiana, cultura del amor. Luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente y lo colmó de regalos. Lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos sus sabios. Diga, Dios protege. Diga, Dios honra. Además, diga conmigo, además, a solicitud de Daniel, el rey nombró a Sadrach, Mesach y Abed-nego administradores de la provincia de Babilonia. Daniel, por su parte, permaneció en la corte real. Pregunto, iglesia, ¿vale la pena mantenerse firme, inconmovible y progresando en la obra del Señor? Totalmente, porque Dios protege y Dios honra. Dios protege y Dios honra. Mire Salmo 91, 9, 12. Ya que has puesto al Señor por tu refugio. ¿Cuántos tienen a Dios por refugio? ¿De verdad? ¿Cuántos tienen a Dios por refugio? Pase lo que pase. Muévanse las montañas. Ruja el mar, pase lo que pase, Dios es nuestro refugio. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará a sus ángeles que te cuiden en todos tus caminos, con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Amén. ¿Cuántos lo creen? Ese aplauso está muy flojo para Dios. Diga conmigo, Dios respalda y Dios bendice. Diga, Dios protege y Dios honra. Si nos mantenemos firmes e inconmovibles y progresando en la obra del Señor. Con la palabra de Dios, con la palabra de vida en alto. Y una cosa más, salva y prospera. Dios nos brinda salvación y prosperidad. Mire lo que dice Salmo 62, 5, 7. Salmo 62, 5, 7. Porque la palabra con la cual iniciamos dice que el trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano porque respalda, bendice, protege, honra, salva y prospera. Hubiera querido más amenes. Salmo 62, 5, 7. Solo en Dios. ¿Solo en quién, iglesia? Solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Es mi firmeza, es mi salvación, es mi esperanza, es mi consuelo. Él es mi protector y no habré de caer. Dios es mi salvación y mi gloria. Haga conmigo, salvación y gloria. Es la roca que me fortalece. Mi refugio está en Dios. ¿Dónde necesitamos estar? En Dios. ¿Dónde debemos permanecer? En Dios. ¿Cómo debemos mantener su palabra de vida? En alto. Progresando siempre porque el trabajo en Él no es en vano. No importa las circunstancias. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo van a tener, van a tener aflicción. Pero anímense, yo he vencido al mundo. Siempre vamos a tener el respaldo, la bendición, la protección, la honra, la salvación y la prosperidad de Dios. Siempre. No importa si el mundo se derrumba, no importa.
Volvamos a Daniel, ahora capítulo 6, verso 1 y 5. Para el control eficaz de su reino, Darío, ¿quién, iglesia? ¿Cómo se llama el otro rey? Ahora se llama. Hay otro rey. Hay otro rey. Dígale a su vecino, hay otro rey. Y sin embargo, Daniel se mantiene. Pasó ese reinado, viene ahora Darío y Daniel se mantiene firme, inconmovible y progresando, sabiendo que su trabajo en Dios no es en vano. Para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar 120 sátrapas y 3 administradores. ¿Cuántos administradores? 3. Uno de los cuales era Daniel. Administraba la tercera parte del reino, Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del reino se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel, brillaba Daniel, y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas, que el rey pensó ponerlo al frente de todo el reino. No de la tercera parte, sino de todo el reino. Entonces, diga conmigo, entonces, los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. ¿Le suena familiar? Dios nos bendice, Dios nos respalda, Dios nos protege, Dios nos honra y comenzamos a tener problemas. Porque hay gente que no le gusta. Y entonces dicen, de eso tan bueno no dan tanto, hay que buscar a ver qué es lo que está pasando. Y les tengo una noticia, aún entre los que nos decimos cristianos, pasa eso. Pasa eso. ¿La ascendieron? Yo miraría bien, porque le aumentaron el sueldo, le está yendo bien en la compañía, yo mandaría a la Diana que revisara. Siempre va a haber gente que nos quiere buscar el quiebre, pero si nos mantenemos firmes, inconmovibles, progresando en la obra del Señor, no van a encontrar de qué acusarnos. No van a encontrar de qué acusarnos. Entonces los administradores empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Y dijeron, listo, ese es el administrador, dejémoslo. ¿Vale la pena servirle a él? ¿Sí? No. Mire lo que hicieron. Nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Cuando no encuentran nada de qué acusarnos de malos manejos, nos van a buscar el quiebre por nuestra fe. Por nuestra fe. Por eso es que tenemos que vivir la cultura del amor, amando, brillando, permaneciendo. Y si no, nos van a decir intolerantes, raros. ¿Cómo fue que dijeron, señora? Raros, anormales. Nos van a decir 20,000 cosas. Van a buscar algo de la fe para acusarnos. Ahora, a veces es cuando menos, o mejor, a veces queremos escondernos, negar nuestra fe, decir, no, esos son otros, nosotros no. O sea, Daniel no se escondió.
Daniel no se asustó, no entró en pánico. Daniel hizo lo que siempre hacía. Y resulta que estos tipos van donde el rey le dice: Su Majestad, ¿por qué no dicta un decreto que por los próximos 30 días nadie pueda orar otro Dios ni otra persona que no sea a Su Majestad? Y el rey, dijo, seguro le subieron un poquito su ego y dijo: me parece bien, y dictó el decreto. Durante 30 días nadie puede adorar un Dios diferente ni a otra persona que no sea el rey, Su Majestad Darío. Y se fueron a buscar a Daniel. Verso 9 a 12. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Y la cerró. ¿Sí hizo eso? No, las dejó abiertas, como siempre lo hacía. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Hizo lo mismo. Me prohíben orar. Hubiera podido tomarse 30 días de vacaciones, ¿o no? Decir: Señor, tú sabes, yo oro todos los días contigo 3 veces al día, pero ese decreto, tuki tuki, mejor me quedo quieto 30 días, tú vas a entender, Señor. No, porque no hay vacación espiritual. Necesitamos de Dios todos los días. Él va y se arrodilla con las ventanas abiertas, ora, alaba a Dios. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando, implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey. Y le dijeron: vea, ¿cómo le parece? ¿Se acuerda el decretico que usted dictó, 30 días sin alabar a otro Dios? Pues su amigo Daniel está ya orando 3 veces, adorando al Dios de él. Verso 14. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Definitivamente Daniel brillaba. Con cualquier rey, con cualquier administrador, con cualquier persona, el tipo lo tenían en alta estima. Y el rey dice: uy, qué bruto, dicté ese decreto y vean que cayó Daniel, el que yo quería de administrador. Y trata de salvarlo. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Pero aquellos hombres fueron al ver al rey y lo presionaron. No olvide, Su Majestad, que según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. Lo presionaron. El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey, ¿quién, iglesia? ¿Quién, iglesia? Animaba a Daniel. Oiga, un rey pagano, que tu Dios, a quien siempre sirves. ¿Cuándo sirves? Siempre. Firmes, inconmovibles, progresando en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en Él no es en vano. Que el Dios al que siempre sirve se digne salvarte. Y vamos a encontrar fosos donde vamos a caer o donde nos van a echar. Y van a decir: ¿se fija? Fracasó. ¿Se acuerdan de Bernardo, el que predicaba, el que decía que Dios protege, el que decía que véalo allá? Se lo van a masticar los leones. Pero nosotros seguimos un Dios que convierte una muerte en una resurrección. Amén. Ese es el Dios que seguimos. Amén. Para muchos, para Satanás, el Señor muerto en la cruz estaba vencido.
Durante 3 días creyó que lo había derrotado. Pero de ahí se levantó. Puede que en algún momento tengamos que ir al foso, pero ese no es el final. Dios lo va a usar para bendecirnos, para salvarnos y para su gloria. Para su gloria. Concluyamos, iglesia, versos 19. Tan pronto como amaneció, el rey no pudo dormir. El rey no pudo dormir. Yo no sé si oraría, yo no sé si pediría por Daniel, pero no pudo dormir. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Y acerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo del Dios viviente. Oiga, preste atención al vocabulario de un rey pagano. Todo por la obra, por el brillo, por el amor de un esclavo. De un esclavo. ¿Pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Que viva su majestad por siempre, contestó Daniel. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Entonces, diga conmigo entonces el rey mandó a traer a los que falsamente habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones, junto con sus esposas, sus hijas, sus suegras. Esa es versión Bernardo 1. No, mentira, esposas y sus hijos. No habían tocado el suelo donde estuvo Daniel toda la noche con los leones. Estos ni siquiera habían caído, cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. Más tarde el rey Darío firmó este decreto. ¿Se acuerdan lo que dijo el anterior rey? Alabando a Dios. Ahora mire el decreto de este rey. He decretado paz y prosperidad para todos. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y Ciro, un tercer rey, firmes, inconmovibles y progresando. Ese aplauso es para Dios, iglesia. ¿Cuántos creen que Dios ha hablado a su corazón? Cierre sus ojos, se va a concentrar un poco mejor. A quien anhela permanecer inconmovible en mi palabra, mantente firme, inconmovible y progresando siempre en mi obra.
consciente de que tu trabajo en mí no es en vano. Encomiéndame tu camino, confía en mí y yo actuaré. Haré que tu justicia resplandezca como el alba. Guarda silencio ante mí y espera con paciencia y heredarás la tierra. Yo soy quien te cuida, yo soy tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. Yo te cuidaré en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Ya que me has puesto a mí por refugio, por protección,